Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy porque prepárense, porque lo que les voy a contar hoy es bomba. Literalmente. Vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el romance de Ali y Leslaa, esa pareja icónica de la serie que nos hizo suspirar y soñar con el amor verdadero. Hoy vamos a desentrañar secretos inéditos de su relación, detalles que, créanme, les van a volar la cabeza. Hemos investigado, hemos rebuscado en entrevistas, en el detrás de cámaras, en foros de fans, y tenemos una cantidad de información jugosa que les va a encantar. Prepárense para descubrir aspectos de su romance que quizás nunca antes escucharon, o que quizás solo intuían. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y así no se perderán ningún vídeo sobre sus series turcas favoritas, sobre los actores, y sobre todo lo que les apasiona de este fascinante mundo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con la bomba. Empecemos por el principio porque el romance de Ali y Leslaa, en realidad, comenzó mucho antes de que las cámaras comenzaran a grabar. Ya sabemos que los actores, en este caso, Burak Özçivit y Fariye Evcen, son pareja en la vida real, y eso es algo que todos los fanáticos de las series turcas conocemos y amamos. Lo que quizás no saben es que su conexión, esa química innegable que vemos en pantalla, se basa en algo mucho más profundo que solo la actuación. Según fuentes cercanas al equipo de producción, la complicidad entre ellos era evidente desde el primer día de rodaje. No solo se limitaban a cumplir con sus roles, se apoyaban, se reían juntos, se consultaban mutuamente sobre cómo mejorar sus escenas. Y esto es importante porque a veces en las series, la tensión entre los actores es palpable, pero en este caso era todo lo contrario. La armonía entre Burak y Fariye creó un ambiente de trabajo relajado y positivo, lo cual, obviamente, se reflejó en la calidad de su interpretación. ***, la chispa inicial, una conexión que trascendió la pantalla ***. La elección de Burak Özçivit y Fariye Evcen para interpretar a Ali y Leslaa fue, sin duda, un acierto. La productora, al elegir a dos actores que ya se conocían y, según rumores, sentían una atracción mutua, sabía que la chispa entre ellos sería innegable. La química, esa fuerza invisible que atrae y conecta a dos personas, era palpable desde el primer encuentro. Esta conexión no se forjó artificialmente en el set, ya existía, latente, antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Según nos cuentan fuentes internas, la atmósfera en el set era particularmente especial. A diferencia de otros rodajes donde las rivalidades y las tensiones pueden ser comunes, en Ali y Leslaa reinaba la armonía. Burak y Fariye no solo eran colegas de trabajo, eran amigos. Se apoyaban, se animaban, se reían juntos. Esta dinámica, este respeto mutuo, se tradujo en una interpretación más auténtica y creíble. La conexión que tenían en la vida real se reflejaba en la pantalla, potenciando el romance de Ali y Leslaa y haciéndolo aún más cautivador para el público. ***, más allá del guión, la complicidad en el día a día ***. El trabajo actoral, especialmente en series con tramas complejas y emocionales como Ali y Leslaa, puede ser agotador. Las largas jornadas de rodaje, la exigencia de interpretar roles dramáticos y la presión por cumplir con las expectativas del público pueden generar estrés y tensión. Sin embargo, Burak y Fariye encontraron en su relación una fuente de apoyo y consuelo. Durante los descansos del rodaje solían pasar mucho tiempo juntos. No solo repasaban los guiones o ensayaban sus diálogos, compartían confidencias, hablaban de sus sueños, de sus miedos y, por supuesto, de sus planes para el futuro. Esta cercanía, esta amistad genuina, fue el cimiento sobre el cual se construyó el romance de Ali y Leslaa. Las conversaciones entre ellos no se limitaban al trabajo. Compartían aficiones, gustos y disgustos. Se contaban chistes, se hacían bromas y se divertían juntos. Esta complicidad, esta capacidad de disfrutar de la compañía del otro, es una de las claves del éxito de su relación. Era evidente que no solo eran compañeros de trabajo, sino también amigos que se preocupaban el uno por el otro. ***, un romance de cuento de hadas, el romanticismo de Burak ***. Si hay algo que caracteriza a los romances turcos es su romanticismo. Las muestras de cariño, los detalles inesperados y la pasión desbordante son elementos esenciales en las historias de amor que cautivan al público.
Burak Ozcivit, en la vida real, demostró ser un romántico empedernido, un hombre capaz de sorprender y enamorar a Farije Evcen día tras día. Según fuentes cercanas, Burak era un experto en los detalles. Preparaba pequeños regalos para Farije, escribía notas de admiración, o simplemente se aseguraba de que ella estuviera cómoda y feliz. Estos gestos, aunque puedan parecer insignificantes, demuestran el gran amor y el respeto que sentía por ella. Se dice que Burak le regalaba flores con frecuencia, escogiendo cuidadosamente sus favoritas. Le enviaba mensajes de texto llenos de cariño y admiración. Le preparaba sorpresas, como cenas románticas o escapadas de fin de semana. Todos estos detalles, sumados a su personalidad amable y atenta, hicieron que Farije se sintiera amada y valorada. *** Superando las adversidades, el apoyo mutuo en los momentos difíciles ***. El romance de Halil y Esla, tanto en la serie como en la vida real, no fue un camino de rosas. La intensidad de las tramas, la presión del éxito y las exigencias del trabajo actoral generaron, en ocasiones, momentos de estrés y tensión. Sin embargo, Burak y Farije siempre supieron cómo apoyarse mutuamente y superar juntos las dificultades. En los momentos de cansancio, se brindaban consuelo y aliento. Se escuchaban el uno al otro compartiendo sus preocupaciones y buscando soluciones juntos. Se apoyaban en los momentos difíciles, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. En el set, se protegían mutuamente de la negatividad y las críticas. Se defendían el uno al otro, demostrando que su amor era inquebrantable. Esta fortaleza, esta capacidad de superar juntos las adversidades, es parte de lo que los hace tan especiales. ***, un respiro necesario, la desconexión del personaje ***. Interpretar personajes con historias complejas y emocionales puede ser agotador para los actores. Después de grabar escenas dramáticas, es necesario un tiempo para desconectar y recuperar la energía. Burak y Farije entendieron la importancia de este proceso y encontraron formas de mantener la distancia emocional necesaria. Después de las escenas más intensas, solían irse a dar un paseo juntos, a tomar un café o a charlar sobre cualquier cosa que no tuviera que ver con la serie. Esto les ayudaba a despejar la mente y a volver a ser ellos mismos. También practicaban actividades que les gustaban, como ir al gimnasio, leer o escuchar música. Estas actividades les permitían relajarse y recargar energías. La desconexión del personaje era fundamental para preservar su salud mental y emocional, así como para mantener una relación sana y equilibrada. ***, el arte de la improvisación, la autenticidad de las escenas románticas ***. Las escenas románticas de Halil e Esla son uno de los mayores atractivos de la serie. Las miradas cómplices, las caricias sutiles y los diálogos llenos de sentimiento cautivan al público y los hacen soñar con el amor verdadero. Gran parte del éxito de estas escenas se debe a la habilidad de Burak y Farije para improvisar. Aunque las escenas estaban cuidadosamente ensayadas, Burak y Farije tenían la libertad de aportar sus propias ideas y de modificar los diálogos. A menudo proponían nuevas formas de expresar sus sentimientos y de hacer que las escenas fueran más auténticas y creíbles. Por ejemplo, en la famosa escena en la que Halil le regala a Esla un collar, la idea de la escena surgió de una conversación entre Burak y Farije. Querían que el gesto fuera natural y que transmitiera la ternura y el amor que sentían sus personajes. El resultado fue una escena inolvidable que se convirtió en un símbolo del amor verdadero. ***, profesionalismo ante todo, el respeto por el trabajo ***. A pesar de ser una pareja en la vida real, Burak y Farije siempre mantuvieron una actitud muy profesional en el set. Nunca permitieron que sus sentimientos personales interfirieran en su trabajo. Siempre se concentraron en interpretar a Halil y a Esla de la mejor manera posible. Esto implicaba dejar de lado sus sentimientos personales y centrarse en la historia que estaban contando. Implicaba respetar las decisiones del director y del equipo de producción. Implicaba trabajar duro y dar lo mejor de sí mismos en cada escena. Esta actitud profesional fue clave para el éxito de la serie. Demostró que Burak y Farije eran actores comprometidos y responsables, capaces de separar su vida personal de su trabajo. ***, un catalizador de amor, la serie como impulsor de la relación ***. El éxito de Halil e Esla tuvo un impacto significativo en la vida de Burak y Farije. El cariño del público, la repercusión mediática y la admiración generalizada por su trabajo les ayudaron a consolidar su relación.
La serie, de alguna manera, fue el catalizador de su amor. A medida que la serie ganaba popularidad, Burak y Farideh se hicieron más fuertes y unidos. Se apoyaban mutuamente compartiendo sus experiencias y celebrando sus logros. La serie les dio la oportunidad de conocerse mejor, de fortalecer su vínculo y de confirmar sus sentimientos. El éxito de la serie también les abrió nuevas puertas en el mundo del espectáculo. Les permitió participar en otros proyectos, de ampliar sus horizontes profesionales y de consolidar su posición como dos de los actores más importantes de Turquía. *** Detalles personalizados, el amor en cada gesto ***. El romanticismo de Burak Özçivit se manifestaba en pequeños detalles que hacían que Farideh Evcen se sintiera amada y valorada. Estos gestos, aunque puedan parecer insignificantes, demuestran la gran atención y el cariño que Burak sentía por ella. Según nos cuentan, Burak solía llevar a Farideh pequeños detalles personalizados. Le regalaba flores que a ella le gustaban, escogiendo cuidadosamente sus favoritas. Le preparaba sus comidas favoritas, demostrando que conocía sus gustos y preferencias. Le enviaba mensajes de texto llenos de cariño y admiración. Estos detalles, sumados a su personalidad amable y atenta, hicieron que Farideh se sintiera especial y amada. Demostraron que Burak se preocupaba por ella y que siempre estaba atento a sus necesidades. *** Un destino entrelazado, el encuentro antes de la serie ***. Aunque el romance de Halil y Esla se consolidó durante el rodaje de la serie, lo cierto es que Burak y Farideh ya se conocían antes de empezar a trabajar juntos. Habían coincidido en algunos eventos y ya existía una cierta atracción entre ellos. La serie, entonces, fue el escenario perfecto para que esa atracción se convirtiera en amor. Pasar largas horas juntos en el set, compartir experiencias y emociones, y crear una conexión profunda, les permitió descubrir que tenían mucho en común y que sentían algo especial el uno por el otro. Es como si el destino los hubiera reunido, dándoles la oportunidad de enamorarse y de construir una relación sólida y duradera. La serie, en este sentido, fue el punto de partida de una historia de amor que sigue inspirando a sus seguidores. *** La clave, una comunicación honesta y sincera ***. La comunicación es un aspecto fundamental en cualquier relación, y el romance de Burak y Farideh no fue la excepción. Siempre supieron hablarse con honestidad y sinceridad. Se contaban sus preocupaciones, sus miedos, sus alegrías y sus sueños. Esta capacidad de comunicarse abierta y honestamente les permitió construir una relación sólida y duradera. Se entendían, se apoyaban y se respetaban mutuamente. Sabían que podían confiar el uno en el otro y que siempre estarían ahí para el otro, sin importar lo que sucediera. La comunicación honesta y sincera es un ejemplo para todos nosotros. Nos enseña que la confianza, el respeto y la empatía son esenciales para construir relaciones saludables y duraderas. *** La influencia de Halil e Esla en la vida de Burak y Farideh, un amor que trascendió la ficción ***. El éxito de la serie Halil e Esla no solo catapultó a Burak Özçivit y Farideh Evcen a la fama, sino que también tuvo un impacto significativo en sus vidas personales. La experiencia de trabajar juntos en una historia de amor tan apasionada, el cariño del público y la atención mediática crearon un entorno propicio para que su relación floreciera y se fortaleciera. Consolidación del amor La serie fue el catalizador que les permitió reconocer y aceptar sus sentimientos mutuos. Pasar tiempo juntos en el set, interpretar escenas románticas y recibir el apoyo de los fans les ayudó a construir una conexión profunda y duradera. La experiencia de trabajar en Halil e Esla les permitió conocerse mejor y confirmar que eran el uno para el otro. Popularidad y reconocimiento El éxito de la serie les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Se convirtieron en dos de las estrellas más cotizadas de Turquía, lo que les permitió participar en otros proyectos y ampliar sus horizontes. La fama y el reconocimiento también les brindaron la oportunidad de compartir su amor con el mundo y de inspirar a sus seguidores. Fortalecimiento de la relación A pesar de las presiones del trabajo y la atención mediática, Burak y Farideh supieron mantener su relación sólida. Se apoyaron mutuamente compartiendo sus experiencias y celebrando sus logros. La serie les dio la oportunidad de construir una base sólida para su futuro juntos. Matrimonio y familia La relación que comenzó en el set de Halil e Esla culminó en matrimonio.
En 2017, Burak y Fariye se casaron en una ceremonia romántica y llena de amor. Posteriormente dieron la bienvenida a su primer hijo, consolidando su amor y formando una familia feliz. Un ejemplo para los fans su historia de amor, que comenzó en la ficción y se convirtió en realidad, se ha convertido en un ejemplo para sus fans. Han demostrado que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. Su historia de amor ha inspirado a muchas personas a creer en el romance y en la posibilidad de encontrar a su alma gemela. La boda de ensueño y la llegada de sus hijos, el final feliz Después de años de noviazgo, Burak Özçivit y Fariye Evcen decidieron dar un paso más en su relación y se casaron en una ceremonia de ensueño en 2017. La boda, celebrada en Estambul, fue un evento espectacular que reunió a familiares, amigos y compañeros de trabajo. Los detalles de la boda, desde la decoración hasta el vestuario, fueron cuidadosamente elegidos para reflejar la elegancia y el romanticismo que caracterizan a la pareja. La llegada de sus hijos, dos pequeños tesoros que han llenado de alegría y felicidad sus vidas, ha sido la culminación de su historia de amor. Burak y Fariye han formado una familia feliz y unida, dedicada a criar a sus hijos y a disfrutar de la vida juntos. Más allá de la pantalla, el legado de Halil y Esla El romance de Halil y Esla, interpretados por Burak Özçivit y Fariye Evcen, ha trascendido la pantalla. Su historia de amor ha inspirado a millones de personas en todo el mundo y ha demostrado que el amor verdadero existe. Su relación ha dejado un legado duradero en el mundo de las series turcas. Han demostrado que es posible encontrar el amor en el trabajo y que el éxito profesional no es incompatible con la felicidad personal. Han creado un ejemplo a seguir para sus fans y han demostrado que el amor puede superar cualquier obstáculo. La historia de Burak y Fariye es un recordatorio de que el amor es un viaje, lleno de desafíos y alegrías, pero que al final, vale la pena. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero existe y que puede durar para siempre. Un mensaje final para los fans Espero que este recorrido por los secretos inéditos del romance de Halil e Esla haya sido de su agrado. Me entusiasma mucho compartir con ustedes estos detalles de la vida de esta pareja que tanto queremos. Les animo a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a seguir disfrutando del apasionante mundo de las series turcas. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.